Nunca pensé que acabaría trabajando en la morgue. Era el último lugar donde querría estar, rodeado de sombras y silencios inquietantes. Pero mis circunstancias me llevaron allí, al departamento forense de nuestra pequeña ciudad. Desde el primer momento, supe que este lugar había sido testigo de secretos oscuros, secretos que a menudo se susurraban entre las paredes desconchadas y los fríos confines de las neveras. Mi nombre es Javier, y soy un joven estudiante de medicina en prácticas. La morgue, con su luz tenue y el olor persistente de formol, no solo fue un lugar de aprendizaje, sino también un refugio donde el terror se deslizaba como una serpiente entre las esquinas. Era una noche de otoño cuando comenzó todo. Las hojas caían fuera de la morgue, crujiendo bajo el peso de un viento que parecía cargar con lamentos lejanos. Esa noche, mi supervisor, el doctor Salazar, me pidió que revisara unos documentos en la sala de autopsias mientras él tomaba un breve descanso. Supuse que sería un trabajo sencillo, uno que podría hacerlo con los ojos cerrados. Sin embargo, la sala estaba en penumbras y una sensación extraña me envolvió a medida que me adentraba. Mientras pasaba las páginas amarillentas de informes forenses, escuché una serie de ruidos sutiles, un roce, un murmullo casi imperceptible. Al principio, pensé que eran mis nervios, pero luego noté que el sonido provenía de la nevera donde guardaban los cuerpos. Miré hacia esa dirección y mi corazón se detuvo un instante. Una de las puertas de la nevera estaba entreabierta. Eso no podía ser. Todos los cuerpos estaban etiquetados y sellados. Cautivado por una curiosidad malsana, me acerqué. El frío de la sala se intensificó y, cuando toqué la puerta, vi el cuerpo de una mujer dentro. Su rostro era pálido, y su piel, tensa y fría como la cerámica. Sin embargo, algo en su expresión me llamó la atención. Había una tristeza profunda en sus ojos cerrados, como si hubiera algo que aún deseaba comunicar. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda. Con mano temblorosa, abrí completamente la puerta. Al hacerlo, el aire pareció vibrar, y un eco lejano resonó por la sala. «Ayúdame». Fue un susurro, tan suave que no estaba seguro si realmente lo había escuchado o solo era producto de mi imaginación. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. Después de un momento de duda, decidí que debía cerrar la nevera. Justo antes de hacerlo, sentí un tirón en el corazón, era como si la mujer estuviera llamándome. Quería ayudarla, fue entonces cuando una sombra pasó a mi lado y vi, de reojo, a una figura etérea que emergía del vacío. Tenía forma humana, pero su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviera parcialmente desvanecido. No podía hablar, pero sus ojos, profundos y tristes, se fijaron en mí. Eran ojos que habían visto mucho sufrimiento. Sin pensar, hice lo único que tenía sentido, tomé el informe de la mujer. Leí su nombre en voz baja, Lucía Torres. Un escalofrío involuntario recorrió mi columna. Era una joven que había desaparecido semanas atrás, su caso no resuelto, yacía en la morgue esperando respuestas. Continué investigando durante semanas. Cada noche, tras las horas de trabajo, regresaba para descubrir más sobre ella. La morgue parecía cobrar vida, revelando sus secretos poco a poco. Comencé a soñar con Lucía, en mis sueños su imagen se tornaba más nítida, y las palabras que anhelaba decirme fluían como un río interminable. Un día, mientras revisaba antiguos archivos, encontré una fotografía de Lucía. Reconocí su mirada. Sabía que debía haber algo más detrás de su muerte. Esa tarde, decidí regresar a la escena de su desaparición, enfrentando mi miedo y la atmósfera opresiva que rodeaba la morgue. La casa donde vivía Lucía estaba en un barrio olvidado, casi en ruinas. Mientras recorría sus habitaciones vacías, me invadió una sensación agridulce de nostalgia. Había un diario desgastado en su escritorio. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de una angustia palpable. Sus últimas anotaciones hablaban sobre una relación tóxica y sobre cómo se sentía atrapada, como un pájaro enjaulado. Mientras más leía, mejor comprendía su dolor. Pero también había un pasaje que me heló la sangre. Hablaba de un encuentro que había tenido la noche de su desaparición, de un grupo que realizaba rituales oscuros en el bosque cercano.
Al leer esas palabras, mi corazón latía con fuerza. Necesitaba encontrar esa conexión. Esa noche volví a la morgue. Cuando entré, el ambiente era diferente. Las luces titilaban y un frío penetrante envolvía el lugar. Me dirigí a la sala de autopsias, donde Lucía yacía. Al acercarme, el aire se cargó con una energía inquietante y su voz volvió a resonar en mi mente. Ayúdame, cerré los ojos y respiré hondo. El espíritu de Lucía parecía estar ahí, guiándome. Escuché un leve murmullo, como si su eco estuviera danzando entre los objetos. Con determinación, llamé al doctor Salazar y le conté sobre el ritual. Se mostró escéptico, pero algo en su rostro cambió cuando le hablé de la conexión con Lucía. Juntos, decidimos investigar el bosque al amanecer. Cuando llegamos, encontramos un claro donde había signos de actividad reciente, velas apagadas, cenizas y un círculo dibujado en el suelo. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Lucía no solo había sido víctima de un crimen cruel, sino que sí había una oscuridad que la había reclamado. A través de un proceso de reivindicación, logramos desentrañar lo que sucedió esa noche. Con la ayuda de algunos rituales de protección, logramos liberar el espíritu de Lucía. Era un acto de paz para ella y, en cierta manera, para mí también. Con lágrimas en los ojos, vi cómo su figura se desvanecía, dejando tras de sí una luz cálida que iluminaba la oscuridad de la morgue. Fue un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en lugares tan sombríos, el amor y la verdad pueden prevalecer. Desde entonces, la morgue no ha sido solo un lugar de muerte, sino un santuario de memorias, un espacio donde los ecos de aquellos que han partido aún susurran sus historias. Y aunque mi experiencia en la morgue ha terminado, su recuerdo perdura en mí, un eco que nunca olvidaré. Eran las 11 de la noche cuando la rutina monótona de la morgue se convirtió en algo indescriptible. Recuerdo que, al inicio de mi turno, el olor a desinfectante y formol llenaba el aire, una mezcla que había llegado a asociar con la muerte misma. Las luces fluorescentes, parpadeantes, creaban sombras danzantes en las paredes frías y blancas, mientras me preparaba para iniciar mi jornada. Desde que empecé a trabajar en este lugar, había escuchado historias sobre ruidos extraños y visiones inexplicables que atormentaban a los que tenían la desgracia de estar allí durante la noche. Mis compañeros, asustados, murmuraban entre ellos sobre lo que habían visto o escuchado, pero yo siempre había sido escéptico. La ciencia tiene sus explicaciones, pensaba, hasta que la realidad me demostró lo contrario. Ese día, mientras revisaba los informes de autopsia, un leve susurro llenó la sala. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. La soledad y el silencio de la morgue pueden jugar trucos crueles en la mente. Pero el susurro se repitió, y esta vez claramente decía mi nombre, Alejandro. Mi corazón latía con fuerza, pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. Me levanté y seguí el sonido, que parecía provenir de la cámara frigorífica. Con cada paso que daba, el aire se hacía más frío, como si una brisa helada tratara de abrazarme. Abrí la puerta de una de las cámaras y encontré un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Sin embargo, algo no estaba bien. La sábana se movía ligeramente, casi como si respirara. Temblando, alcancé a abrirla, revelando un rostro pálido que había visto millones de veces antes, pero esta vez, sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente. «¿Por qué no me ayudas?», susurró. Tenía la voz suave, casi melodiosa, pero el estremecimiento recorrió mi espalda. «Ayudarte», logré balbucear, sintiendo como mis piernas flaqueaban. «No estoy muerto. No debería estar aquí», continuó, su voz resonando en la habitación. Por un instante, dudé de todo, de mi trabajo, de la lógica, de la realidad misma. ¿Era posible que un alma en pena estuviera atrapada en este mundo? El cuerpo comenzó a moverse y, aunque quise retroceder, algo me mantenía paralizado. Una mezcla de horror y curiosidad me empujó a descubrir más. La figura se irguió lentamente, su rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación. «Libérame, Alejandro», imploró. «Las sombras no me dejan descansar».
En ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, como un eco de tormento, y las luces comenzaron a parpadear intensamente. No sabía si debía correr o quedarme. Estaba atrapado en un juego macabro. La morgue es un puente entre mundos, continuó la figura, los vivos y los muertos. Si no actúas, otros quedarán atrapados aquí conmigo. La presión aumentaba. Sentí que el aire se volvía más denso, como si una presencia siniestra se acercara. Me lancé hacia la mesa de autopsias en busca de algún objeto que pudiera ayudarme. Miré a mis alrededores y vi un bisturí. ¿Podría ser eso lo que necesitaba? Con temblorosas manos, lo levanté y, en un momento de locura, lo llevé hacia el cuerpo. «Espera, no», gritó la figura, pero era demasiado tarde. Cuando la hoja tocó su piel, un brillo abrasador llenó la sala, y el eco del grito se transformó en un susurro suave que se desvaneció. Todo se detuvo. La figura colapsó, y entonces, como un rayo de luz, vi cómo la habitación recuperaba su calma. Caí de rodillas, agotado y aterrado. La morgue volvió a ser lo que siempre había sido, fría y silenciosa. Miré alrededor y, en lugar de la figura fantasmal, solo había sombras. Aquello había sido un sueño, tal vez. O quizás, solo una advertencia. A pesar de todo, sentí un alivio profundo. Lo que había ocurrido seguía atormentando mi mente, pero una certeza se instaló en mí: jamás volvería a dudar de lo que ocurría en la oscuridad. Así, cada vez que cerraba la morgue al final de mis turnos, dejaba un pequeño resquicio de la puerta abierta, como un gesto de respeto hacia aquellos que podrían querer regresar. Nunca supe realmente qué había pasado esa noche, pero quizás, solo quizás, algunas almas son demasiado fuertes para permanecer en silencio.